Bueno, la endometriosis, como ustedes saben, es una patología que afecta a muchas mujeres, sobre todo en edad reproductiva, y que tiene una alta incidencia sobre la fertilidad. Sus dos principales síntomas, tiene muchos, pero los dos principales son el dolor pelviano y la subfertilidad. Y si bien existen claramente entidades distintas de endometriosis, ya sea endometriosis superficial, endometriosis del epitelio del ovario, o sea, el endometrioma ovárico, la endometriosis profunda y la endometriosis adenomiótica, que es una entidad aparte, estas también conviven juntas, o sea, es muy raro que encontremos puntualmente endometriosis separadas. Y se cree que aparentemente el endometrioma, que es de lo que me toca hablar a mí, ¿no es cierto?, sería como una especie de marcador, digamos, que nos daría la pauta de que puede haber endometriosis profunda. Se utilizaría como un marcador, ya que tiene la facilidad de ser el más rápidamente identificado en diagnóstico por imágenes a través del ultrasonido. Entonces, siempre pensemos que atrás de un endometrioma, entonces puede haber una endometriosis profunda, nódulo del tabique rectovaginal o invasiones, digamos, no oncológicas, invasiones por infiltración inflamatoria, ¿no es cierto?, de parametrios y o tejidos aledaños. Bueno, para poder hablar ahora de lo que es el endometrioma en sí, cómo tratarlo y cómo nosotros lo vamos a operar, necesitamos saber que de la gran cantidad de pacientes con endometriosis, entre el 17 y el 44% presentan endometrioma ovárica, o sea que tiene muy alta incidencia. Si bien esta incidencia o prevalencia no es exacta porque hay muchas que pasan inadvertidas. Tenemos que hacernos una serie de preguntas y entre las preguntas que nos vamos a hacer es: ¿afecta la función ovárica el endometrioma? ¿Su extirpación puede incidir en la reserva del ovario? ¿Cuál es el mejor tratamiento quirúrgico? Ya que hay varias formas de tratarlo. Y si se altera la histología ovárica ante la cirugía de esta patología. Bueno, en este momento se hizo un grupo de trabajo entre tres grandes grupos que son la Sociedad de Ginecología Endoscópica Europea, la Sociedad Europea de Reproducción y la Sociedad Mundial de Endometriosis. Han hecho un grupo de trabajo en el cual se han establecido ciertas pautas, ¿no es cierto?, con respecto a consideraciones generales para esta patología. Y una de estas sería la del endometrioma. Las consideraciones que se aconsejan tener en cuenta son: primero, recordemos siempre las cuestiones anatómicas. El endometrioma suele estar habitualmente adherido, se fija a tejidos aledaños, tanto a la pared pelviana, ¿no es cierto?, como a la misma fosa ovárica, y a su vez puede estar adherido al intestino, a la trompa, al útero, y como el uréter pasa lateralmente por debajo de donde se ubicaría anatómicamente el ovario, muchas veces podemos tener, ¿no es cierto?, fuertes adherencias del mismo. Entonces, como está alterada la anatomía de la pelvis en una paciente con endometriosis, tengamos en cuenta esto para que cuando hagamos la cirugía tratemos de restablecer esa anatomía y poder así causarle el menos daño posible. Dentro de las recomendaciones generales, siempre planifiquen la cirugía, o sea, previamente, y siempre tengan examen manual presente, los métodos diagnósticos fundamentalmente la ecografía y la resonancia magnética nuclear, que son los dos grandes complementarios que nos van a ayudar, ¿no es cierto? Y la prueba de reserva ovárica, ya sea a través del conteo folicular antral o bien a través del dosaje de la hormona antimuleriana. Otra de las recomendaciones, ante la sospecha, ¿no es cierto?, de patología maligna, se puede utilizar el marcador CA125, ¿no es cierto?, pero no es una rutina, ya que muchas veces la endometriosis lo eleva. Hay que tener en cuenta el manejo apropiado, porque en caso de que nos diera una duda, o sea, estuviéramos
ante la cirugía del endometrioma y de golpe nos surgen dudas por las características de lo que estamos viendo ya con el laparoscopio dentro del abdomen, tenemos que tener congelación intraoperatoria para poder evaluar si es positivo o no, y si es positivo hacer la cirugía que corresponde y por supuesto el consentimiento informado que previamente se ha explicado con el paciente. Bien, en las etapas iniciales para la cirugía laparoscópica de los endometriomas, ¿no es cierto?, no se recomienda como manera rutinaria, por ejemplo, hacer punción, lavar, aspirar dentro del abdomen. O sea, si se rompe, sí, lo vamos a aspirar, ¿está? Pero como instancia inicial que lo rompamos y hagamos lavado, no es lo recomendable. Para poder operar un endometrioma, depende también mucho de quién lo opera, las vías de abordaje que va a usar, los puertos en donde lo va a colocar. Pero una recomendación sería que es aconsejable usar 3 vías, o sea, aparte del puerto que va en el ombligo o supraumbilical, dependiendo del tamaño de tumor a operar, que va a ser para la óptica de 10 milímetros, siempre utilizamos 3 puertos más. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a sostener, nos va a ayudar a que la ayudan a poder realizar porque es una cirugía que es compleja. O sea, puede ser muy simple en algunos casos, pero por lo general es compleja. Entonces siempre tener en consideración la cantidad de puertos. Separar, como primera instancia, separar el endometrioma de donde está adherido. Si está adherido el peritoneo posterior, recordemos lo del urétero, entonces se puede hacer una ureterolisis o se lo puede identificar por transparencia o se puede abrir el peritoneo y disecarlo para separarlo en la parte de adherencia que tenga el endometrioma. Luego de eso, también realizar la separación de las estructuras vecinas que lo pueden acompañar. Hay que evitar las incisiones múltiples. Cuando uno opera un endometrioma, tenemos que ir por el borde antimeso-ovario, ¿no es cierto? O sea, lo más alejado posible de la zona del infundíbulo pélvico, que es quien lo va a irrigar fundamentalmente a través de la arteria ovárica, y tratar de hacer la incisión una sola y sobre la zona más delgada, ¿no es cierto?, que es lo que prácticamente tiene muy poca cantidad de folículos. Entonces esa es la otra premisa a tener en cuenta. Y ante la sospecha de malignidad, por supuesto, como ya les dije, y cuando se termina la cirugía hay que lavar y aspirar todo lo que queda, residuos, coágulos, sangre, etcétera, porque eso favorece, ¿no es cierto?, las condiciones que dejamos en la cavidad. Entonces están viendo ustedes, por ejemplo, un endometrioma, como las adherencias que tiene son bien firmes, o sea, se empieza con esta situación de despegar las adherencias, como ya les dije, apertura por el borde antimeso-ovárico, y una vez que tenemos así, una de las técnicas que es contracción, contratracción, ¿qué ventaja tiene? Se utiliza poca hemostasia, ¿no es cierto? Y se puede diferenciar bien, en este caso, cuál es la cápsula y cuál es el quiste, ¿no es cierto? Entonces, los principales tipos que tenemos para operar cirugía, porque la cirugía consideren ustedes que siempre es un riesgo, o sea, un riesgo de dañar al ovario más de lo que ya está dañado por la propia enfermedad. Entonces siempre tengamos en cuenta eso para hacer el menos daño posible. Los principales tipos de cirugía son la quistectomía, que es donde uno hace la incisión y corta solamente el quiste y hace lo que les acabo de mostrar recién en la fotografía. Luego viene la ablación, donde se quita el revestimiento del quiste por láser o por energía de plasma. Y luego podemos usar electrocirugía con corriente eléctrica, y dentro de esta ahí podemos utilizar monopolar, bipolar, ¿no es cierto?, o plasma de argón. Y por supuesto se pueden hacer técnicas combinadas. Siempre recordar la planificación cuidadosa es esencial para garantizar los mejores resultados de las pacientes. Muy bien. Este es un videito que les muestra. ¿Ah? Ahí. ¿No se puede foto de esto? Bueno, perdón. Usted. Mirá, ahí nos está a la derecha el concepto azul. A la derecha. El concepto azul baja.
Ahí está entonces. Bueno, ahí están viendo el endometrioma, ¿no es cierto? Empezamos con la punción del mismo, lo punzamos para aspirar el contenido. Una vez que lo hemos punzado para aspirar el contenido, le colocamos solución fisiológica dentro del mismo y o sea, lo hacemos reiteradas veces, 1 o 2, 3 veces, para limpiar la cavidad y tratar de operar lo más limpio posible. Luego que se hizo la incisión, ¿no es cierto? Esta técnica estamos haciendo tracción y contratracción, que van viendo cómo se despega. Los endometriomas son bastante adheridos, entonces hay que tratar de juntar los bordes, los extremos de las pinzas para que la tracción y contratracción no sea tan distante. Y una vez que terminamos la extirpación del mismo, lo que hacemos es seccionarlo para sacarlo a través del puerto, como están viendo acá, o muchas veces, si son grandes los endometriomas, se los saca a través de una bolsa. A su vez, luego hacemos lavado, como les dije, ven que tiene que quedar el agua bien impecable, bien transparente, para quedarnos tranquilos que no dejamos residuo absolutamente de nada. Y como están viendo ahí, se queda, en este caso no le hemos hecho nada al endometrioma este, ¿no es cierto? Simplemente la incisión se saca, se hace coagulación puntual, y como se afrontan solo los bordes, no hace falta hacerle punto, no hace falta hacerle... y porque era un endometrioma chico, ¿estamos? Entonces esa es otra de las cosas. Cuando utilizamos láser, recordar que el láser tiene una profundidad de 0,4 a 0,56 milímetros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo importante cuando uno va a hacer un láser? Que la profundidad total de la cápsula del quiste no necesita vaporización. ¿Por qué? Porque el tejido con endometriosis está en la parte superficial. Entonces no insistir en seguir profundizando. Eso por un lado. Y por el otro lado, que el borde de la apertura tiene que quedar completamente vaporizado para evitar residuos. Bueno, con energía de plasma más o menos igual. Y con electrocirugía, acá vamos a hablar un poquito de lo que es la energía monopolar y bipolar. Nosotros tenemos que en el monopolar tenemos corriente de corte, corriente de coagulación y corriente de combinada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante? Cuando algo le sangra o algo, ustedes quieren hacer hemostasia y el instrumental o las cosas no funcionan para un endometrioma, no hay que seguir aumentando la potencia, que uno dice subime la electro, porque eso hace mucho daño. Eso realmente produce una necrosis del tejido, y en esos tejidos que están necróticos y sobre todo con energía monopolar, son tejidos que sí van a tener una disminución de la pérdida de su capacidad ovocitaria. Así que tratar de utilizar lo menos posible la energía con monopolar. Y luego la energía con bipolar, que tiene también una ventaja con respecto a la monopolar, que la electricidad corre por las mandíbulas del instrumental, ¿no es cierto? O sea que hay menos dispersión de energía hacia los tejidos aledaños. Y por otro lado, también hay que tratar de usarlo en bajo voltaje, o sea, el bipolar funciona entre 25 y 35, algunos lo llevan hasta 40 voltios, pero lo importante es que los cortes sean cortes, o sea, toques, digamos, chicos y frecuentes. Es preferible hacer 4 veces tac, 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 tac puntual y no... soy medio onomatopéyica, disculpen. Así que bueno, y las técnicas combinadas son aquellas que vamos a utilizar en los grandes quistes ováricos, endometriomas, en los cuales una vez que hacemos la incisión y se saca prácticamente entre un 70 a un 80% del tejido ovárico, vamos a dejar la zona que está cerca del hilio para no dañar el hilio, para que le llegue una buena circulación al ovario, y ahí es donde vamos a hacer la puntual electrocoagulación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son el manejo de los endometriomas en las pacientes infértiles. Lo que hablamos recién son características generales para cualquier paciente, con deseo de fertilidad o sin deseo de fertilidad. Ahora específicamente para las pacientes infértiles, tenemos que saber si el endometrioma, primero si ese paciente tiene dolor, para poder ir analizando las distintas indicaciones que vamos a hacer. Si el paciente tiene dolor, va a ir a quistectomía, o sea, va a ir a cirugía. Pero si el paciente no tiene dolor, ¿no es cierto?, vamos a evaluar el tamaño del quiste. Si el quiste es menor de 3 centímetros,
el paciente no va a cirugía. Si es mayor de 3 centímetros o 4, el paciente va a la quistectomía. Pero si el tumor es pequeño, pero el paciente tiene, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Un recuento de folículos antrales. Si el recuento de folículos antrales es bajo, aunque el tumor sea pequeño, va a ir a cirugía. Pero si es alto, no iría a cirugía, a excepción que el paciente tenga intentos reiterados, intentos reiterados de falla de implantación. Entonces, en esos casos, aunque sea pequeño, sí va a cirugía. Hay esto es lo que más o menos les expliqué recién. Estoy volviendo para atrás con razón. Bueno, entonces como conclusión de consenso, la cirugía de los endometriomas se hace de 3 a 4 centímetros mayores. Cirugía si el paciente es sintomático y cirugía en pacientes mayores de 40 años. Ahora bien, hay un trabajo que habla sobre el impacto de la reserva ovárica y sobre los resultados patológicos. El tejido ovárico, en el tejido ovárico reconocible, habitualmente se extirpó inadvertidamente junto con la pared del quiste endometriósico, en la mayoría de los casos, tejido ovárico normal. Entonces siempre tengamos cuidado, porque por más que creamos que somos cautos y que estamos trabajando bien con respecto a ese manejo ovárico, muchas veces la anatomía patológica después nos dice que hay tejido ovárico. Ahora bien, si ese tejido ovárico es de la zona del sitio inicial de adhesión y de la parte intermedia, lo que se ha comprobado es que tiene entre un 60 y un 48, ahí me he confundido, 60% vamos a dejar, principalmente de tejidos sin folículos, sobre todo en la parte más delgada del quiste, que es cuando dijimos que es donde nosotros solemos extirpar. No tiene folículo o solo tiene folículos primordiales. Mientras que cerca del hilio ovárico, ¿no es cierto? Ahí sí, la mayoría, perdón, me he confundido. Cerca del hilio tejido ovárico, extirpado junto con la pared del endometrioma, consistía principalmente en tejido con folículos primarios y secundarios. Entonces, los folículos primarios y secundarios en el hilio y los otros en la parte media del tejido. Como conclusión, la quistectomía del endometrioma, aunque se realiza con una técnica quirúrgica precisa, conduce a la extracción significativa del tejido ovárico, cuyo grosor aumenta proporcionalmente con el tamaño del quiste que se está operando. Ahí, por ejemplo, tienen estos casos de endometriomas grandes, ¿no es cierto?, bilaterales, ovario en beso que se llama, que suelen estar adheridos a la parte profunda. Bueno, aunque parezca que no pierde ovario, sí pierde, ¿sí? O sea, en un trabajo en un metaanálisis que se hizo respecto a la reserva ovárica, se llegó a la conclusión de que los resultados sugieren impacto negativo en la extirpación de los endometriomas en la reserva ovárica, como lo demuestra la significativa caída postoperatoria de la hormona antimuleriana. Acá también a veces hay trabajos que es como que no siempre cae la hormona antimuleriana previamente, sí, ¿no es cierto? Si uno tiene el dosaje previo y hace una comparación a posteriori con después de la cirugía. O sea que esto es otro caso de endometrioma bilateral con fuertes adherencias. Y con respecto a esto, que es lo que me venimos hablando, ¿no es cierto?, hay dos grandes interrogantes que siempre nos tenemos que hacer ante un tratamiento quirúrgico de endometrioma que esté asociado a infertilidad, y que son si existe un procedimiento laparoscópico conservador que ofrezca mejores, ¿no es cierto?, resultados a la fertilidad, o si debemos o no operar a los endometriomas en pacientes que van programados para técnicas o para tratamiento de reproducción asistida. Entonces, en base a estos dos grandes interrogantes, es que tenemos que, se han hecho varios trabajos, ¿no es cierto? La quistectomía laparoscópica de los endometriomas es mejor que el drenaje y la ablación. En un trabajo
que está realizado, ¿no es cierto?, se hicieron en los consensos, y el trabajo tiene 5 años de seguimiento, un trabajo prospectivo, randomizado, y que se evalúa a los pacientes. Ahí tienen el diagrama de flujo de los pacientes, 90 pacientes, que fueron 45 al grupo de quistectomía, otros 45 fueron al grupo de ablación. Dentro de estos 90 pacientes que se escogieron al azar para un grupo o para el otro, 9 en el primer grupo fueron excluidos, 6 porque no tenían endometrioma y 3 porque no cumplieron con el seguimiento. Y con respecto al segundo grupo, fueron excluidos 7, 3 porque no tenían endometriomas y 4 por seguimiento incompleto. Entonces el primer grupo quedó con 36 pacientes y el segundo grupo con 38 pacientes. O sea que en este estudio, que se comprobaron a través de hallazgos ecográficos con las siguientes características: edad del paciente, diámetro del endometrioma, los más grandes, diámetro medio de todos los endometriomas, si el endometrioma es bilateral o no, si es nulípara, si tiene infertilidad, si tiene dismenorrea y si tiene dolor pelviano. En base a eso, estos dos grupos, ustedes están viendo más o menos los valores y son bastante similares en base a estas características. Y las otras características que se hacen en este estudio son la del puntaje promedio de rango, el tiempo quirúrgico que llevó la cirugía en minutos, la estadía hospitalaria, el seguimiento en los meses, acuérdense que fueron 5 años, o sea que es desde hasta 60 meses, y se hace una comparación de recurrencia por paciente por endometrioma a los 12 meses y a los 60 meses. Y si bien la recurrencia, el tiempo de recurrencia en meses. Entonces, ahí tienen los dos grandes grupos que ustedes están viendo, que tampoco hay tanta diferencia. Entonces, ¿en qué concluye este trabajo? En que si bien, si uno compara el tratamiento entonces de la quistectomía con el tratamiento de la ablación, si uno lo compara en los primeros 12 meses, es como que es mucho mejor hacer un tratamiento quirúrgico de quistectomía y no de ablación. ¿Por qué? Porque tiene menor tasa de recurrencia y mayor porcentaje de embarazo la paciente que va a la quistectomía. Pero si uno hace la comparación a los 60 meses, quedan más o menos parecidas, o sea que no hay diferencias estadísticamente significativas. Bien, ¿existe un procedimiento laparoscópico conservador que ofrezca mejores condiciones? Y la disminución de la hormona antimuleriana después de la cirugía está influenciada por varias cosas. Primero, por la técnica quirúrgica que se ha empleado. Segundo, por la edad de la paciente. Tercero, si es unilateral o bilateral el quiste, ¿no es cierto? Y por la puntuación de la CRM. Acá van a ver, en este gráfico, se ve el dosaje de hormona antimuleriana en pacientes postoperatorias, ¿no es cierto? Y sí han disminuido significativamente, si ustedes están viendo, los niveles postoperatorios con respecto a los preoperatorios. Entonces, en otro estudio que se hace de metaanálisis, como conclusiones, no se observó ningún cambio significativo del conteo de folículos antrales medio después de la cirugía. Las técnicas sin escisión parecieron no afectar los valores de folículos del conteo de folículos antrales también después de la cirugía. Y el ovario afectado, ya sea con el endometrioma presente antes de la cirugía o después de la escisión quirúrgica, mostró una reducción del conteo de folículos antrales en comparación con el ovario contralateral cuando este está sano. O sea que muchas veces nos queda si el problema no está debido a la enfermedad en sí y no al procedimiento quirúrgico. Bien, y con respecto a si conducta expectante o cirugía, hay trabajos que son bastante controversiales con respecto al impacto que los endometriomas ováricos va a tener en los resultados del tratamiento de la reproducción asistida y con el manejo del endometrioma asintomático en la mujer con infertilidad.
Y esto es como un cuadrito para que tengamos en cuenta cuándo pro cirugía y cuándo pro técnica de reproducción asistida, y para ello nos vamos a basar en los síntomas de la paciente, si tiene síntomas, la edad, si es joven, la reserva ovárica, si es normal, si tiene cirugías previas, no es cierto, el diámetro del quiste, si hay sospecha de malignidad y si hay factor masculino ausente. En esos casos es procirugía. Y si es a la inversa, o sea, todo lo contrario, directamente pro técnica de reproducción asistida. Es como una especie de guía. Entonces, los resultados de la técnica de reproducción asistida no se vieron afectados por el intervalo del tiempo entre la cirugía y la misma. Muchas veces después de la cirugía las parejas deben intentar concebir naturalmente. No sé si siguen esperando un año, muchas veces se espera 6 meses a un año, en pacientes que son menores de 35 años. Y si este intento falla, se recomienda ir directamente a la técnica de reproducción asistida. Bueno, independientemente de la técnica aplicada, las tasas de embarazo después del tratamiento laparoscópico por endometriomas varían entre un 23 y 67%. En general, alrededor del 40 al 50% de las pacientes jóvenes con endometriomas pueden concebir espontáneamente después de una cirugía laparoscópica. Y el alivio del dolor y la tasa de embarazo mayor del 50% después de la cirugía son el argumento más importante que hay a favor de la cirugía. Bien, y para ir terminando, la opinión clínica es que existen indicaciones importantes para la extirpación quirúrgica del endometrioma ovárico, especialmente en caso de dolor asociado a infertilidad. Que la mejor evidencia disponible recomienda siempre la extirpación completa del quiste en lugar de técnicas alternativas. Y una buena técnica quirúrgica es fundamental para poder reducir el daño del tejido ovárico. Y esto es el daño del tejido ovárico puede ser debido, recordar siempre, a la enfermedad en sí, puede ser debido a la cirugía, o muchas veces, se lo escuché en una conferencia al doctor Musi, decir que puede ser debido al cirujano. O sea, no tiene la culpa la canción, sino que la tendría el cantante. Muchas gracias.